El término desinformación es una traducción literal de una palabra rusa que se puso en circulación por parte de Lenin y de sus colaboradores para, en los años 20, transmitir la idea de subvertir a la población, de subvertir a la gente, contándoles historias que los confundieran para, de esta manera, ideológicamente llevarlos al redil preciso, al redil que se les quería conducir. Cabe decir que en Rusia este fenómeno no era en absoluto nuevo. Recordemos, sin ir más lejos, como aquel famoso panfleto de la época zarista, Los protocolos de los sabios de Sion, hizo también su labor y a día de hoy, 140 años después, todavía, y digo 140 porque los protocolos de los sabios de Sion es incluso anterior a su fecha de publicación en San Petersburgo, bueno, pues todavía a día de hoy es un texto en el que muchísima gente cree y que se utiliza por parte de la subversión para engañar a las pobres personas ignorantes que piensan en ese gobierno de las élites judías que buscan la destrucción de la sociedad para perseguir no sé qué fin. Es decir, como ya vimos en aquel libro firmado por Ursula Le Guin, Got Talent, las teorías más arcanas o más estrepitosas o más surrealistas tienen un recorrido en el tiempo larguísimo, y concretamente todo lo que sea achacarle a los judíos una conspiración para dominar el mundo y cosas por el estilo, es algo que tiene más de 1000 años de antigüedad y que parte de una base de persecución cristiana porque, bueno, pues antropológicamente se odia al pueblo judío por la sencilla razón de que crucificaron a Jesús, que por cierto también era judío. Pero hay ejemplos incluso más antiguos que los protocolos de los sabios, como el famoso telegrama de Ems, manipulado en 1870 por Bismarck, que desencadenó la guerra franco-prusiana. En definitiva, la desinformación se relaciona, que es de lo que estamos hablando en estos vídeos, se relaciona intrínsecamente con el mundo principalmente del espionaje. La traición del espía alemán Guillaume, que provocó la caída de Willy Brandt, y la actitud anterior de Harry D. White y Alger Hiss, ambos agentes soviéticos en la administración Roosevelt, son dos ejemplos clásicos en los manuales de historia especializados sobre lo que es la desinformación aplicada al espionaje y a la subversión y a la manipulación de las políticas de los países adversarios. Sin embargo, informes desclasificados que se remontan a 1982, en los que se analizaban digamos, la neutralidad y el pacifismo occidentales, revelaron uno de los mayores éxitos de la desinformación soviética al encontrar a buena parte de la opinión pública occidental contra la OTAN, estoy hablando del año 82, y contra el despliegue de aquellos famosos misiles Pershing en lo que es el arco de la zona de la OTAN colindante con el Pacto de Varsovia para defender a la Europa occidental y democrática de un posible ataque soviético. La misma desinformación que se utilizó para poner a medio Occidente en contra de la guerra del Vietnam. Y esto no hubiese sido posible si no se hubiese manipulado a la opinión pública a través de intelectuales y periodistas. Para detectar a los periodistas, por ejemplo, españoles, que actuaron en favor de esta corriente, pues bastaría con repasar las hemerotecas y anotar quiénes abogaban en favor de esas causas, vamos a decir, humanitarias,
sin proferir jamás, y este es el dato importante, sin proferir jamás crítica alguna contra los alardes, vamos a decir, los alardes belicistas, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por lo tanto del Kremlin, cuando, por ejemplo, los soviéticos invadieron Afganistán. Es muy fácil rastrear eso en las hemerotecas y darte cuenta de que aquellos periodistas escribían con toda vehemencia artículos en prensa para condenar la otanización occidental, para condenar un presunto belicismo occidental en medio todavía de la Guerra Fría, y sin embargo no proferían palabra alguna para protestar siquiera contra la invasión soviética de Afganistán que tantas vidas humanas costó. También resulta muy interesante el estudio de la desinformación en la enseñanza, desde la escuela primaria hasta la educación universitaria, y muy particularmente la penetración del marxismo en las universidades occidentales, particularmente las españolas y muy especialmente en las carreras de letras, centrándonos sobre todo en sociología, ciencias políticas, historia, por supuesto, y periodismo. La conquista de muchas cátedras por parte del marxismo a partir de los años 70, y insisto en esto preferentemente en las materias tan vitales, ¿no?, como son la historia, las ciencias de la información y la sociología, es un hecho que todavía ignora buena parte de la sociedad y que, sin embargo, van de boca en boca todavía hoy, año 2025, entre todos los que hemos pasado por las facultades, por la universidad, aunque sea por la universidad a distancia, y hemos tenido que enfrentar nuestra ansia de aprender. En el caso mío particular, pues yo no necesitaba la carrera universitaria para encontrar trabajo, yo ya trabajaba y lo hice por libre, por gusto intelectual, por inquietud, y sin embargo pues tuve que padecer, vamos a decir así, a determinados profesores clarísimamente sesgados que utilizaban el poder que les daba el hecho de ser los que nos examinaban de historia para imponernos no solo su criterio, sino una completa ideologización que iba al examen y que nos ponía en un brete porque, bueno, pues implicaba que tenías que decir lo que ellos esperaban escuchar para poder aprobar el examen. Y tras las universidades, en la segunda mitad del siglo XX, si no el asalto a los medios de comunicación, algo que ya se auguró allá por los años 90, pues sí que tenemos datos curiosos que nos indican, que nos inducen a pensar que ha habido una subversión y una infiltración bastante importante. Sin ir más lejos, el ex primer ministro socialista y marxista francés, Michel Rocard, ya lo dijo cuando afirmó que el antiguo papel de la lucha de clases como motor de la historia sería desempeñado en el siglo XXI por la hegemonía de los medios de comunicación. Y Rocard lo dijo a mediados de los años 80. Estas cosas son rastreables y se pueden ver. Esto forma parte del estudio de la historia del tiempo presente. Cierto que ya a finales del siglo pasado el papel de los medios entre los dirigentes del mundo era mucho más importante que en épocas anteriores y que la orientación o manipulación de la opinión pública, especialmente en las democracias, es un gravísimo peligro desde entonces. Por eso Rocard advertía que en el siglo XXI que el siglo XXI, el que ahora habitamos, sería la época en que la información constituiría el elemento central de la civilización. La información o su ausencia, porque ya sabéis que yo siempre digo que donde hay un emisor hay un omisor. Y
el siglo XX nos ha enseñado a la perfección, a fuego diría yo, que la primera de las fuerzas que rigen el mundo es, qué duda cabe, la mentira. Por eso yo hablo tantas veces de la sociedad del estrés y los estilos de vida. Ahora tú pones la tele y verás en cualquier telediario exactamente las mismas noticias y verás también una gradación de acontecimientos inquietantes, estresantes, todos ellos violentos o pesimistas, que te van a conducir literalmente a pensar que, virgencita, que me quede como estoy, me quedo en casa, que mal está el mundo. El mundo no está tan mal como nos lo enseñan en la tele a los occidentales. Sin embargo, nosotros creemos que está rotundamente mal, que está fatal, porque todo lo que nos ponen continuamente, y no hablo solo de los telediarios, los programas matinales, los vespertinos, pues nos hablan de catástrofes, de desgracias, de crímenes, de cosas que de un modo u otro nos enervan. Las ciencias sociales, la historia y la información se presentan demasiadas veces con la verdad triturada y envuelta en todo tipo de sesgos que alientan un narcisismo colectivo, podríamos decirlo así, hoy multiplicado evidentemente por las redes sociales. Distintos autores llevan décadas atribuyendo la principal capacidad e intención de engaño a la desinformación soviética, si bien no deja de tratarse de un fenómeno fundamentalmente adscrito a la tiranía moderna. Existen sobrados ejemplos de ocultación y mentira en estos regímenes. Sin ir más lejos, hoy un joven chino de 25 años al que se le preguntase qué ocurrió en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, diría que nada, que absolutamente nada, porque los chinos no saben, a día de hoy las nuevas generaciones no tienen ningún marco de referencia histórico que les explique qué ocurrió en la plaza de Tiananmen en junio de 1989. Vamos, yo me atrevería a decir que seguirá sin saberlo y no le va a importar además, porque eso es algo del pasado que no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, el problema es que en Occidente también lo hemos olvidado. En cuanto a la peligrosa mentira, tenemos ejemplos de hace menos de un siglo que recuerdan preocupantemente a paradigmas que se están de alguna manera empezando a aceptar hoy en día. La absurda imposición por parte del Estado soviético a partir de 1935 de la teoría biológica de Lysenko es todo un síntoma inicial. Lysenko se oponía a la teoría cromosómica y negaba la existencia de los genes. En la Unión Soviética nadie podía discrepar de él. Los científicos que se oponían a sus ideas fueron perseguidos, marginados e incluso ejecutados, a pesar de que su doctrina, convertida en la biología oficial de la Unión Soviética, tuvo consecuencias desastrosas para la agricultura y la investigación nacional, llevando a graves problemas de producción, llevando a hambrunas y a mucho sufrimiento para la población. Daba igual que los hechos reales desmintieran la doctrina, había que creer en ella, como hoy hay que creer, por ejemplo, en la ideología de género, aunque te lleven al desastre. El mito ario, inventado por los ideólogos del nazismo, fue otro disparate infundado y convertido en dogma de fe. En dogma de fe que, por cierto, todavía seduce a muchos. Pero si los regímenes totalitarios imponen la mentira a sus poblaciones, en los democráticos se impone también lo que Jean-François Revel llamó el gran tabú, que según él, a partir de 1945, prohibía a todo escritor, periodista,
intelectual, en definitiva, a todo hombre público, comentar o aludir a cualquier hecho que se sitúe en la imperfección dentro de una sociedad clasificada convencionalmente como de izquierdas. Y ahora la llamaríamos progresista, qué duda cabe, y lo vemos también. Es decir, en cuanto te sales del tiesto del guión progresista, que de progresista, por cierto, no tiene nada, pues te expones a una denuncia, a una multa, a un juicio y tienes que pagar a un abogado, a una pena de cárcel, a este tipo de cosas. Con lo cual, el intelectual prefiere callarse la boca, agachar la cabeza y decir lo que se espera que tiene que salir de su boca. Es decir, no se puede mencionar un abuso de poder, no se puede criticar una corruptela, no se puede señalar un atentado contra los derechos de las personas si esa denuncia, ese señalamiento perjudica al poder progresista de Occidente. Este tabú ha regido en Occidente durante décadas, desde el año 1945, cada vez que ha estado al frente de una nación un gobierno socialdemócrata. Tampoco se ha visto con buenos ojos la enumeración de las atrocidades soviéticas, ha sido innombrable su represión y ni siquiera se puede aludir a la caída del muro como un símbolo de la catástrofe del marxismo-leninismo. Son materias que ahora mismo no se tocan, no se alude a ellas, no se pueden mencionar y de las que no se puede hablar ni siquiera en los centros de enseñanza, cuando en realidad forman parte de, bueno, pues de la estructura fundamental del saber para conocer los avatares del siglo XX. El propio Parlamento Europeo se ha ocupado durante años, hipócritamente, en mi opinión, mucho más de los brotes neonazis que de los grandes coletazos del totalitarismo soviético, que los ha habido. Ni siquiera cuando la subversión ha infectado también a las extremas derechas, como es el caso de lo que sucede en toda Europa desde el año 2016, que la subversión se ha pasado también a la derecha y se ha hecho dueña, señora y propietaria de todos los partidos de derechas, no digamos ya de los de extrema derecha. La subversión soviética o rusa se ha convertido en la inspiradora de los discursos de extrema derecha, hasta el punto de que ni siquiera se toman la molestia en disimular su discurso. Es decir, hablan de patriotismo, alardean de la bandera, subvierten la historia de las naciones y plantean exactamente los mismos problemas sin ni siquiera hacer una traducción libre de los textos originales que emanan del Kremlin. Por eso aparece tanto últimamente la palabra patriota. El asalto al Estado por la vía de la violencia guerrillera, digamos, pues ya no es una opción, es un fenómeno que ha quedado relegado a naciones de último rango, por así decir, ¿no? En Occidente la subversión del orden se ha organizado sobre la conquista de las superestructuras del poder, sobre la conquista de las cátedras, del cine, del teatro, de la prensa, de los intelectuales, de la radio, de la televisión, de la música, de los ateneos, de las exposiciones de arte, de los círculos intelectuales en general y de los partidos políticos, qué duda cabe, también los de derechas. El mundo de la educación, el mundo de la cultura, el mundo de la información han constituido siempre, desde tiempos de Stalin, los objetivos preferentes de las fuerzas subversivas y asombra la inteligencia y la eficacia con que han actuado durante todas estas décadas sin que Occidente haga nada al respecto. En mi libro La generación de la tiranía tenéis clarísimamente explicado todo lo que ocurrió a partir, muy particularmente en España, como siempre, laboratorio de pruebas a partir del mayo del 68. Así que actualmente no existe
una sola parcela del mundo de la comunicación, por supuesto menos aún las redes sociales. De hecho, de ahí la mayor virulencia con la que nos han atacado, que no haya sufrido la infiltración subversiva sujeta a un plan minuciosamente elaborado. Crear, adquirir, financiar agencias periodísticas, periódicos, emisoras, todo eso es muy caro y se deja la iniciativa evidentemente a los empresarios, que expongan ellos su dinero, que se entrampen ellos, da igual. De lo que se trata es de utilizar esos medios en los que otros arriesgan su dinero, en los que otros arriesgan su esfuerzo o arriesgan su tiempo, y a través de los periodistas, eso sí, pagados con una paga extra, lograr distorsionar la realidad y hacerlo con un coste mínimo, evidentemente, y con una eficacia además máxima. Ese es el propósito fundacional de los medios, hasta colocarlos al servicio de la fuerza que pugna por subvertir el modelo de sociedad occidental. A los periodistas, que por lo general están muy mal pagados, se les proporciona una fuente suplementaria de ingresos, ya sea publicándoles libros, invitándoles a conferencias muy bien pagadas, metiéndolos en cursos de verano, lo que haga falta, y a cambio se les pide un sesgo, que obvien determinadas cosas, que ataquen otras, y como ellos están acostumbrados a venderse, mientras eso no afecte a la línea editorial de su cadena, pues no va a pasar nada. ¿Y cuál es la línea editorial de su cadena? Pues, por ejemplo, en las cadenas de televisión, de las cuales son accionistas entidades como el Banco Santander, el Banco Bilbao, Repsol, en fin, todas estas, pues no hablar mal, no sacar ninguna noticia negativa de la banca, no sacar ninguna noticia negativa de las petroleras. Por eso, hace años, y parece que nadie se ha dado cuenta, no ha habido un solo telediario en el que se haya hecho la más mínima crítica de Repsol, o del Banco Santander, o del Banco Bilbao, o del Sabadell, o de quien sea. Ni lo vamos a ver, ni lo vamos a ver. A los periodistas, igual que a los creadores de contenido de YouTube, lo que se ha hecho con ellos ha sido habituarles a vivir por encima de su salario, se entiende, profesional, del que tienen establecido en sus contratos, para que se plieguen luego a las indicaciones de quienes pagan ese complemento. El caso es que de esta manera, con sobresueldos y acostumbrándoles a niveles de vida que no les corresponden, pues se compromete a tertulianos, a periodistas, a redactores, a reporteros, a colaboradores de televisión y de radio, a profesores de universidad, y si es necesario o se rebelan, pues se les da un empujón recordándoles algún detalle de su pasado, algo complejo de sus vidas, algo que atañe a lo mejor a su vida privada, y se les recuerda que mejor estar a la pache de Dios y a la buena, estar en comunión con los que te están induciendo antes que buscarte un problema. En el mundo de YouTube, el funcionamiento pues es muy similar. Como digo, se tienta a los creadores de contenido con dinero y con éxito artificial, te compran suscripciones falsas, te añaden deditos para arriba, te ponen bots que te hacen comentarios positivos, todo para subirte en el algoritmo de YouTube, y el resto va solo. Y la batalla, evidentemente, y aquí está lo que de verdad preocupa, porque el que base toda su fuente de información en los vídeos de YouTube, pues bastante tiene, es que esta batalla se libre en las universidades desde hace años. Ese es el problema. La subversión se inyecta con tenacidad desde abajo, profesor a profesor, hasta al final conquistar el decanato. Y de este modo, tras décadas de dinero, tras décadas de paciencia, de tenacidad, de ir sin prisas pero sin pausa, pues las fuerzas subversivas han ido creando en todo Occidente una realidad disruptiva cuyo éxito ha sido innegable hasta el punto de que nos hemos acostumbrado a sus efectos. Veamos, por ejemplo, el tema
de la ideología de género, del wokismo. A mí me han dicho más de una vez, pero ¿cómo va a querer meter Putin en Occidente algo que en su país odia? Pues precisamente porque yo al enemigo le deseo el mal. Igual que le mandaban prostitutas infectadas de sífilis a Napoleón a ver si lo infectaban, no lo consiguieron, pues desde estos sitios nos mandan a través de la subversión universitaria ideologías, tendencias, nuevos trabajos, nuevos enfoques filosóficos y sociales que nos van acostumbrando, porque la universidad incluso todavía hoy es muy importante, nos van acostumbrando a nuevas realidades que en realidad son subversivas y nos destruyen. Por lo tanto, es más que lógico y plausible pensar que esto es así. El que no lo piense, pues bueno, pues allá él, pero esto se hace así. El progresismo disgregador y su aliada, la extrema derecha, han estimulado, entre otras cosas, por ejemplo, el ataque a la Iglesia Católica, así como la ridiculización del cristianismo. Se han paganizado las fiestas religiosas, se ha trabajado denodadamente para descristianizar a los propios católicos, y digo descristianizar, no descatolizar o descatolicizar, sino descristianizar, y también se ha estimulado la división en el seno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, creando así en el seno de las Fuerzas Armadas una dialéctica de contradicción. Se ha ridiculizado el sentido del honor de los militares, se ha escarnecido la bandera, no solo quemándola, también poniéndole un anuncio de brandy soberano encima o sustituyéndola por la Cruz de Borgoña, recurriendo a símbolos anacrónicos que la gente no entiende, asociándolos a rectitud y patriotismo, y al final el barullo da como resultado una población totalmente agilipollada que hace exactamente lo que les dicen que tienen que hacer, como los perritos amaestrados. Y se ha ayudado al terrorismo, hasta el punto de usarlo para alcanzar el poder o el prestigio. El prestigio en los años 80, el poder el 11 de marzo de 2004. Se ha vapuleado a los intelectuales moderados que no se han vendido a la ideología. Se ha propagado la dictadura del miedo lanzando campañas frenéticas para desprestigiar a los sujetos incómodos. Se han señalado personas a destruir. Se ha avivado la discordia ciudadana. Se ha destruido ya del todo la independencia judicial. Lo cuento perfectamente, creo yo, y muy clarito en el libro La generación de la tiranía. Se ha contribuido a la desestabilización económica. Se ha fomentado la precariedad laboral casi tanto como la intelectual, y de esta manera se ha conseguido elaborar, producir para el primer cuarto, finales del primer cuarto del siglo XXI, una población totalmente adocenada, voluble y perfectamente manipulable. Todo esto y mucho más ha sucedido, sigue sucediendo, y lo que es peor, nos hemos acostumbrado a que ocurra. A algunos incluso ya hasta les gusta formar parte de ello. Y así ha sido como en los últimos 21 años, concretamente en España, pues se ha ido alcanzando ese gran objetivo marxista, que es la proletarización de la clase media. Todos perteneciendo a colectivos, aunque sean de extrema derecha, si esto no va de ideologías, todos dependiendo de las ayudas, todos metidos en sus casas, sentados en el sofá, consumiendo contenidos y sin molestar activamente en la sociedad. Cuando se reúne la gente para manifestarse públicamente y protestar, todos controlados, todos agradecidos, cada uno a su líder propio de cada colectivo, todos echándole la culpa a quien no es, en los minutos del odio orwelliano de las redes sociales, de su propio palo. Se ha condicionado también a escritores, a pintores, a poetas, a músicos, a cantantes, a actores, para que sean dóciles si quieren tener empleo. Se ha impulsado lo que podríamos llamar amarillismo letrinal, de letrina.
se ha creado un nuevo esnovismo cutre al que pastorear. Se ha señalado y estigmatizado, incluso amenazado a todo aquel que no se pliegue a los propósitos de la nueva tiranía. Se ha distorsionado la realidad nacional, internacional, regional, sexual, religiosa, moral, ética, todo. Y se ha convertido la libertad de expresión, que debería ser la gran fortaleza de Occidente, en su talón de Aquiles. Y ese es el gran problema. Se ha manipulado, intoxicado, distorsionado, deformado, desinformado y esparcido las siembras de Caín, vamos a decirlo así, sobre los surcos, digamos también doloridos, de los occidentales, del continente europeo, de Occidente, anestesiando a la opinión pública para operar sin reacción, imponiendo el terrorismo intelectual, divulgando muy a menudo lo grotesco, alentando el embrutecimiento, embobando a las masas bidimensionales con verdaderas sandeces, se ha conseguido, porque ya se ha conseguido, y esto yo creo que no tiene arreglo, se ha conseguido destruir a Occidente. Hemos perdido, y lo mejor que podemos hacer es asimilarlo y jugar a partir de ahora al sálvese quien pueda. Hemos perdido el sentido de la realidad y lo tenemos que aceptar. Y ya está. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bastante tenemos con saber ya a estas alturas quiénes somos y para qué estamos. Bastante tenemos con cambiar nuestra dieta y nuestras costumbres para por lo menos todos y cada uno de nosotros poder vivir una vida. Porque lo más terrorífico de lo que está sucediendo en Occidente, creo yo, en mi opinión, es que hemos renunciado a vivir, que cada día es exactamente igual que el anterior, que nos limitamos a cumplir unas pautas monótonas y total y absolutamente vegetativas, que no tenemos inquietudes intelectuales, que no tenemos ganas de aprender del mundo ni de maravillarnos ante él, y que hemos reducido todas nuestras atenciones al resplandor de una pantalla para languidecer hasta la muerte y ya después que nos entierren y que vengan otros y sigan haciendo el canelo por nosotros. Una verdadera lástima, pero, en fin, nos hemos dejado, hemos cambiado nuestras prioridades, nos hemos dejado seducir, no hemos sabido reaccionar y si nos ponemos darwinistas, pues el que se adapta sobrevive, el que sabe destacar se aprovecha. Ha llegado el gran reemplazo. El gran reemplazo no es que unos magrebíes o unos negritos subsaharianos vayan a sustituir a la población occidental. El gran relevo es que los asiáticos, especialmente los habitantes del sureste asiático, van a heredar el mundo porque sencillamente nosotros lo hemos entregado, hemos renunciado a él. A nosotros lo que nos interesa es tener unas zapatillas de deporte, una buena serie en Netflix, que no se nos corte la conexión a internet, tener un buen teléfono móvil que haga fotos y borre al gato o añada al perro y echar un polvo virtual. Muy bien, pues ya lo tenemos. Como dicen en Portugal, tú lo quieres, tú lo tienes.